Lo he dicho una vez y lo repetiré de constante. Es triste, como en plena crisis económica, con una guerra al otro lado del mundo, el tema más importante, o que está cuando menos en boca de mucha gente, sea si tal personaje se besó con otro, o lo que nos atañe aquí, que convirtieron a la sirenita Ariel en un batido de chocolate con jarabe de fresa en la cabeza. No obstante, en honor a todo lo ridículo que existe en esta sociedad, la cinegrita. ¿Y por qué no eres racista si no te gustó? De entrada, quiero dejar algo muy claro y es que una película es mala por factores externos a la inclusión social. Es decir, puede suceder como en el caso del live action de Pinocho, donde la ridícula inclusión forzada no terminó perjudicando la película, la cual incluso logró mejorar y superar, en mi opinión, a la obra original. No obstante, si bien la cinta en cuestión aún no ha salido, me parece curioso y obvio el gran, enorme, abismal, exuberante, infinito y cuanto grandilocuente adjetivo le puedo atribuir, el rechazo que ha recibido un simple tráiler de un par de minutos. Así que sin más preámbulos, analizaremos el porqué de esta respuesta. Lo primero es explicar el que creo yo es el factor más importante que llevó al rechazo de este cambio de color, y es que instintivamente cuando al ser humano se le obliga a realizar o consumir algo, lo más probable es que genere aversión contra ese algo. En otras palabras, era evidente que si la gran mayoría de personas tenemos la idea preconcebida de una Ariel blanca y pelirroja, estaba claro que cambiarle el color de piel porque sí, generaría el rechazo de la mayoría de personas. Profundizando más en este punto, podría colocar ejemplos inversos como Blade o Storm, que si los pusieran blancos, se generaría un rechazo más que justificado sobre estos. Y estoy consciente de que este, a pesar de ser el argumento más claro sobre la situación, es muchas veces intentado de ridiculizar con contraargumentos más que absurdos y sin sentidos, por lo que me encantaría enumerarlos e ir desmintiéndolos uno a uno. Las sirenas no existen. El primer argumento, el cual es utilizado como arma arrojadiza por cuanto progresista trasnochado de Twitter puede haber, es sobre la naturaleza fantasiosa del personaje, y es que, a diferencia de personajes como la Ana Bolena negra, Ariel es una sirena y según la lógica limitada y sin sentido del ridículo de estas personas, puede ser por lo tanto negra. Muy bien, capitanes de la obviedad, es evidente que las sirenas no existen. Sin embargo, hay un pequeño factor que se les olvida o quieren pasar por debajo de la mesa, y es que si bien Ariel es un personaje ficticio, el personaje, al menos como concepto o idea, sí existe, y es una sirena blanca con pelo rojo. Si todavía no queda claro un punto tan básico, trataré de explicarlo de la manera más simple que existe. ¿No te parece raro que nadie cuestione dentro de películas como Hop que un conejo antropomórfico pueda hablar? Y es que hay un pequeño detalle dentro de las películas, y este es su universo y la lógica interna que se maneja dentro de estas. En el ejemplo anterior, gracias a la explicación sobre la existencia de los conejos de Pascua, se entiende y justifica el porqué del habla de este animal. Ahora bien, volviendo a la sirenita, Ariel no existe en la vida real. Eso es más que obvio. Pero el concepto dentro del universo donde se manejó la historia y sin afectar la lógica interna de su universo, da como resultado una Ariel blanca de pelo rojo, incluso si esta es una sirena que canta. Es una adaptación de una leyenda. No haré mucho hincapié en este punto, pues me parece más que inválido, y es que, como pasa con varias historias de Disney, La Sirenita no es más que una adaptación de un cuento mucho más bizarro y extraño que la historia de la película. Ahora, ¿por qué me parece un punto más que inválido? Porque estamos hablando de una leyenda danesa de 1837, en una época donde los negros no eran exactamente muy bien representados y en un país donde la minoría de gente, por no decir nadie, es negra. Entonces,
¿por qué Ariel terminó siendo blanca y pelirroja a pesar de que en la obra original no se evidencia su tono de piel? Porque Disney, a la hora de reestructurar esta historia, no concebía dentro de la lógica de esa historia que la protagonista fuese negra. Y es muy inocente pensar que hubo una razón más trascendental y significativa. Sé que dije que no haría mucho hincapié dentro de este punto, pero me gusta en la mayoría de ocasiones en acabar con un ejemplo, y es que si yo te digo la palabra elfos, lo primero que se te viene a la cabeza es o gente delgada de orejas puntiagudas, rubia y de tez pálida, o Dobby de Harry Potter, aunque este último no parece más que un duende o gnomo, pero es válido. No te imaginas elfos gordos o negros y con rastas. Te lo dejo para que lo pienses un rato. El whitewashing. Para entender este punto, primero se debe definir el término whitewashing. Para resumir su definición, whitewashing es todas aquellas situaciones donde un personaje que debía, por lógica interna o histórica de la película, ser negro, terminó interpretado por un actor blanco. Ahora bien, resulta que tras la polémica del tráiler, saltaron los enardecidos woques a llamar a medio mundo hipócrita por quejarse de algo que ocurrió en películas de décadas pasadas: el cambio racial sin justificación. Muy bien, yo no voy a negar que en algunas, y me atrevo a decir que minorías de ocasiones, el cambio racial a la inversa fue más que desagradable. Pero hay un pequeño detalle dentro de esta comparativa, y es ¿en quién se hizo este cambio? Dentro de las turbas histéricas en redes sociales te muestran ejemplos más que absurdos para tratar de alguna manera de validar este punto. Uno es el indígena que fue interpretado por Johnny Depp, personaje que en lo personal ni siquiera recuerdo de qué película era. Luego el príncipe de Persia, que me acabo de enterar que provenía de una novela bastante antigua, o de Osiris de la película de dioses de Egipto que casi nadie recuerda. ¿Qué es lo que pasa con todos estos personajes y por qué me parecen más que inválidos? Simple, porque los tres tienen un factor en común bastante determinante, y es que son personajes que a nadie les importa. Aparte, uno de ellos ni siquiera tiene sentido que sea un humano en sí. Son personajes que nadie tiene preconcebidos de una manera u otra. Pero de igual manera, como me encanta dejar en evidencia la hipocresía de quienes acusan a otros de serlo, puedo colocar ejemplos a la inversa. Nadie se quejó de que Nick Fury en los cómics originales fuese blanco. De hecho, te apuesto a que ni siquiera sabías ese dato hasta que lo mencioné, y que en las películas fuese negro. Por otro lado, el mismo ejemplo puede hacerse con A-Train de la serie The Boys, quien sí, era blanco en los cómics. Entonces, ¿por qué estos dos cambios no se vieron envueltos en polémicas similares? Porque, como dije, eran personajes que nadie tenía preconcebidos de alguna manera en su cabeza. Antes de las películas del MCU, nadie conocía a Nick Fury, o cuando menos, no tenía tanta popularidad como la tuvo al ser interpretado por Samuel L. Jackson. O a nadie le importó que A-Train fuese negro, porque tenía hasta más sentido que lo fuese al ser una serie que justamente se burla de este tipo de inclusiones. Los niños celebrando. Esta es la razón que me llevó a realizar este video, y es que se ha vuelto popular en redes sociales las supuestas reacciones de niños negros celebrando por el cambio racial de Ariel. Yo sinceramente no sé si a la gente le cuesta un poco razonar ciertas conductas o hechos, o tal vez yo le doy muchas vueltas a ciertos eventos al punto de ser excesivo, pero ¿en serio a nadie le pareció esto racista? Quiero decir, ¿le han atribuido un valor más alto a un personaje solo por su color de piel? ¿Eso no les suena racista? Sé que soy repetitivo, pero es que debo decirlo. Si fuera al revés, ¿a nadie le parecería incorrecto ver a un montón de niños blancos celebrando porque el personaje es blanco? ¿A qué punto tan bajo hemos llegado? ¿Cómo es que ahora vemos correcto que niños celebren y hasta lloren porque un personaje es de un color u otro? ¿En serio a nadie se le encendió una alerta? Dejando la retórica de lado, me parece preocupante el cómo algo tan racista
como darle un valor distinto a un personaje por su color de piel sea algo aplaudido. Y no es solo que celebren porque ahora sea negra, sino que ahora hasta se identifican con el personaje. No que era un personaje ficticio, pero es que no solo queda ahí. ¿Me estás diciendo que la única razón para identificarse con un personaje es su color de piel? Es decir, ¿tengo que pensar que un personaje me representa únicamente por su color de piel? No sé si se me llega a entender hasta ahora, pero es que evidentemente esto es racismo. Es como si me dijeses que debo empatizar únicamente con las personas que son de mi color, mi nacionalidad, género u orientación política. Y si piensas que es así, pues permíteme decirte que eres un clasista. No es como si me identifico con Ariel porque, no lo sé, es inteligente, carismática, bondadosa. No, para nada. Únicamente me encanta porque ahora es negra. Y esto es un punto válido para hacerla negra y defenderlo. Es que me parece más que impresionante. Y luego yo soy el racista. Hollywood nos la debe. Este argumento se puede compaginar con varios moralismos de la sociedad y sobre todo de las luchas raciales, por lo que trataré de ser lo más conciso posible. Muchos usuarios en estos tiempos se andan quejando de un deber moral que les deben las empresas cinematográficas y de entretenimiento en general, y es que por la culpa del whitewashing, las personas no han sido representadas dentro del cine o medios audiovisuales como es debido. Si bien me parece ridículo que las empresas que únicamente les interesa el dinero y la cantidad de usuarios que pueden enganchar te deba retribuir algo a ti, hay un factor que se ha pasado por alto a la hora de soltar este argumento, y es el contexto de las películas. No sé si recuerdas que en uno de mis videos mencioné que los valores de la sociedad y por lo tanto los valores que se inculcan dentro de las películas son cambiantes, es decir, que las películas, como la Blancanieves clásica, no pueden ser comparadas con, por ejemplo, Moana, ya que ambas fueron en épocas distintas. Una en donde las mujeres debían de ser amas de casa y otra en donde las mujeres pueden hacer prácticamente lo que se les venga en gana. Ahora bien, sé que estás pensando que voy a decir que debido a los valores de la sociedad en la época en que se hicieron estas películas es suficiente como para entender el porqué de la baja representación de gente de diferentes etnias dentro de films. Pero es que hay otro factor que en conjunto con este explica lo que trato de ejemplificar. Hollywood, aunque sea de conocimiento general, se encuentra en Estados Unidos, país donde el 12% de la población es negra. En otras palabras, aproximadamente 2 de cada 10 personas son negras, por lo que es evidente que 2 de cada 10 princesas son negras. Si no cuentas que Mulan es china, que Mérida es pelirroja, y sí, los pelirrojos en sí se pueden considerar una raza, y Jasmine es india, pues ahí tienes, 2 de cada 10 son negras. ¿Qué esperabas? Es como si me dijeses que Bollywood debe de hacer una representación de gente blanca porque en sus películas todos son indios, o que en las producciones argentinas o de Latinoamérica en general deben de colocar más estadounidenses o africanos. La historia de los negros. Como último punto grande, el cual engloba mucha de la supuesta lucha racial de hoy en día, se debe y recae en la historia de esclavos negros y racismo que sufrieron décadas atrás. Más allá de que hubo trata de esclavos blancos dentro de la historia, y que, de hecho, uno de los esclavistas más grandes de la historia no era precisamente blanco, me parece absurdo sacar a colación un tema que no repercute a ninguna persona en la actualidad, es decir, los negros ya no son esclavos y los blancos no esclavizan gente. ¿Por qué se supone entonces que les debemos algo a alguien por su color de piel actualmente? Es como la ridiculez del oro que robaron los españoles. Ni los españoles actuales robaron el oro, ni los latinos actuales tienen ese oro. ¿Qué se supone que estamos discutiendo siquiera? Y a todo esto, cambiar el color de los personajes, ¿en qué diablos va a afectar a lo que pasó en la historia de la humanidad? El intento de lógica interna. Finalmente,
La última gran morisqueta que se jugó Disney es tratar de darle lógica al cambio racial del personaje. Y no me malinterpreten, me parece correcto que se le trate de dar un sentido al sinsentido de este cambio. Pero como estarás intuyendo, solo metieron la pata más al fondo. Y es que se supone que debemos de creer que Ariel es negra porque cada una de sus hermanas representa un mar distinto. Me parece muy bonito y todo, pero si la mamá de Ariel se parece a ella, y por consiguiente entendemos que los tritones y sirenas se adhieren a las leyes genéticas de los humanos, ¿cómo me vas a explicar que el rey Tritón tuvo una hija de cada etnia habida y por haber? O el personaje tiene un harem de sirenas de mínimo 7 mujeres, o los guionistas no se hacen las preguntas más básicas antes de realizar estos cambios. Para concluir, es muy inocente pensar que este cambio racial fue para representar de alguna manera a gente de color. Seamos coherentes por un minuto. La única razón para realizar este cambio fue para generar una especie de jaque con quien critique a la película. ¿No te gustó la película? Por ende, eres racista. No tiene nada que ver que el argumento sea estúpido, que se haya roto la lógica interna o que simplemente no tengo ganas de ver el cambio en la película. Para este tipo de gente eres racista y punto. Lo peor de todo es que son tan ineptos que una buena inclusión la pudieron realizar con el personaje de Úrsula, ya que esta fue inspirada en una drag queen de la vida real. Pero no contento con eso, Ariel posee una amiga que es casualmente negra. ¿Por qué no hicieron mejor una película de la supuesta amiga que ya existe? Ah, claro, es que ese personaje es más irrelevante y no genera la polémica que ayuda tanto a las ventas. Como siempre digo, esta es solo mi opinión. Si difieres con ella o quieres dar tu punto de vista, abajo en los comentarios te invito a debatir tus ideas. Te estaré leyendo.